Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el día de ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa exactamente de lo que van a ser la entrega número 59 del Premio Ariel en el maravilloso Palacio de las Bellas Artes. Ahí se conjunta toda la industria y bueno, hay muchas películas nominadas. Sin embargo, hubo muchas sorpresas también. ¿Quién sabe exactamente qué ocurrió en torno a esta conferencia de prensa? Chequen esto. El día de ayer se ofreció conferencia de prensa para dar a conocer las nominaciones a la 59 entrega del Premio Ariel, que se llevará a cabo el 11 de julio en el majestuoso Palacio de Bellas Artes. La película que más destaca por sus nominaciones es La Cuarta Compañía, con 20 votos, para después seguirle la cinta Desierto con 8 postulaciones. Uno de los momentos más importantes será para Isela Vega, quien recibirá el Ariel de Oro por su destacada trayectoria. La presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Dolores Heredia, esto dijo. Yo creo que hay que celebrar el gran equipo conformado, participando en esta celebración. Y también hay que celebrar esta cantidad de nominados que tuvimos este año, fue sorprendente, es el año en que tenemos más nominados. Arcelia Ramírez, orgullosa de esta nueva edición. En este encuentro de retroalimentación, de comunicación, de vernos a los ojos, de saber qué estamos haciendo, qué podemos hacer en el futuro, de reflexión, de amistad, de complicidad, que eso es mucho lo que le hace falta al cine mexicano. Tiare Skanda también hizo su mención. Yo estoy nominada por El cumple de la abuela, que es una película a la que afortunadamente le fue bien con el público, le fue bien en los cines y que ahora se puede ver en Netflix, y también le ha ido bien en Netflix. Y me da mucho orgullo estar nominada por esa película. Hernán Mendoza, orgulloso de la industria mexicana. No, pues estoy feliz, estoy muy contento. Es un gran momento para mí ahorita. Como dices, ayer fue la premier de Las Hijas de Abril, nos fue increíble, hubo mucha gente. Espero que se llenen las salas esta semana. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Que les den oportunidad a otros compañeros que necesitan. Continúa con más información del mundo de los famosos. Les hablamos que Susana Zabaleta, Regina Orozco y hasta Laura León van a estar el próximo 30 de junio en el Teatro Metropolitan. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijeron? Chequen esto. Susana Zabaleta y Regina Orozco se presentarán en el Teatro Metropolitan el próximo 30 de junio con su espectáculo Juntas y Revueltas, teniendo como invitada de lujo a Laura León la Tesorito. Encontramos en una reunión, estuvimos platicando las tres, llegó el señor Hugo Mejuto y nos dijo que qué nos parecería si nos reuniéramos las tres en un bonito espectáculo. Nos pareció muy bonito para llevarle nos alegría. Nos echamos una champaña juntas, claro que sí. Y salió lo que tuvo que salir. La Zabaleta confesó que sus hijos Elizabeth y Matías son muy celosos con su novio José Roberto Pizano. No es de reclamo, pero es de, oye mamá, no me gusta que te esté besando en el público, no me gusta que te toque, no me gusta. Y uno lo entiende, entonces tú llegas y le dices, oye, hazme un favor, no me toques cuando estemos en público. O sea, ¿tus hijos son un poco celosos? Mucho celosos. Sí, pues es que estuvimos 4 años solitos, los tres, desde que se fue su padre, después de 23 años juntos. Entonces, es difícil, ¿verdad que los hijos son celosos? Un poquito. Pues sí. Ahora dice Regina. Mi hija le puso miel en las botas a un novio que tuvo. ¿Antes de que se fuera o...? Cuando estaba ahí, se quedaba muchas veces en mi casa y le puso, Sol tenía 14 años y ¡zas! Le echó todo el bote de miel en sus botas. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, mucha información surgió el día de ayer, entre ellos Ana Layevska confirma embarazo. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en el carrusel de los espectáculos? Chequen esto. Hoy en el Carrusel de los Espectáculos, Gloria Trevi presentó mediante sus redes sociales a los nuevos integrantes de su familia, 2 pequeños perritos que tuvo su mascota favorita. Les presento a uno de los nietos de Lola, con esta hermosa. Aquí está la Luna. Les presento a Luna. Con ella nos vamos a quedar.
Tras varios años de casada, Ana Layevska compartió en sus redes sociales que dentro de algunos meses será mamá, situación que la tiene muy feliz y emocionada. Raquel Vigorra festejó sus 43 años de vida en compañía de su esposo Alejandro Gavira, su hija Rafaela y grandes amigos como Javier López Chabelo, Luz Helena González, entre muchos más. No cabe duda que Yuri y Mijares se llevan de maravilla, pues aunque la veracruzana bromeó al ver los zapatos del cantante, él lo tomó con gran sentido del humor. Tus zapatitos de clown, me gusta. Está muy enojado Platanito porque no puede empezar su show. Te los prestó Platanito, sí, yo sé. Te a todo tipo de que te los prestó Platanito. Manuel Serna y Luis Pimienta platicaron con 21 Noticias sobre el espectáculo titulado Amélie, un clásico del cine francés, el cual musicalizarán. Inicia este 2 de julio, de hecho, en el Teatro de la Ciudad, la película completamente, y lo vamos a representar, no va a mostrarlo, pero con interpretación de la música para orquesta en vivo. Entonces pues va a estar sonando, ¿no?, durante toda la proyección, pues el material de la música es muy famosa. 21 Noticias, Berenice Ortiz.